Bienvenidos al canal Historia en Foco. En 1972, estas tres jóvenes caminando por las calles de Kabul reflejan la atmósfera moderna y libre de la vida urbana de Afganistán en aquella época. Fue un periodo en el que las mujeres participaban activamente en la educación, el trabajo y la vida social, lleno de esperanzas para el futuro. Sin embargo, desde entonces, los cambios políticos y sociales transformaron profundamente esa realidad. Hoy en día, Afganistán atraviesa un periodo de severas restricciones, especialmente en lo que respecta a los derechos y libertades de las mujeres. Esta imagen de finales del siglo XIX muestra uno de los métodos desarrollados por el reconocido ortopedista Louis Cyr para tratar la escoliosis. Estas técnicas mecánicas, diseñadas para corregir la curvatura de la columna vertebral, representaban una revolución en la medicina de la época. Sin embargo, con el tiempo, fueron reemplazadas por enfoques quirúrgicos más efectivos y modernos. Esta imagen, supuestamente tomada en un hospital psiquiátrico ruso en 1952, revela los enfoques de tratamiento de salud mental de la época. Dado el limitado conocimiento científico, los métodos utilizados estaban lejos de cumplir con los estándares éticos y humanos actuales. Esta pareja, observando el lanzamiento del Apollo 8 en 1968, fue testigo de un momento en el que los sueños de la humanidad sobre el espacio se hicieron realidad. Esta histórica misión se convirtió en la primera nave tripulada en alcanzar la órbita lunar. Contemplando el despegue tomados de la mano, estos espectadores no solo presenciaron un logro tecnológico, sino también el espíritu de esperanza y exploración de toda una época. En la Nueva York de los años 30, Charles Clyde Ebbets, trabajando sobre una viga de acero suspendida en el cielo, captura con valentía y visión el espíritu de su época. Como el fotógrafo detrás de la icónica imagen Launch Atop a Skyscraper, Ebbets inmortalizó el creciente horizonte de Manhattan y la audaz determinación del trabajo humano. En aquellos años, los trabajadores de los rascacielos se enfrentaban a alturas vertiginosas, sin medidas de seguridad, siendo testigos directos del ascenso de la ciudad. Formado a finales de la década de 1930 en Seattle, el equipo Owls, compuesto por mujeres afroamericanas, dejó una huella imborrable en el softball. En 1938, hicieron historia al ganar el campeonato estatal de softball femenino de Washington, y al año siguiente, bajo el nombre Brown Bombers, conquistaron nuevamente el título. La lanzadora zurda, Lillian Brown, destacó en la final de 1939 al eliminar a 12 jugadoras del equipo Manette. Este equipo no solo representa un logro deportivo, sino también un símbolo de la lucha por la igualdad social. En el set de la icónica película de terror Nosferatu, de 1922, este momento de Max Schreck fuera de cámaras muestra al hombre detrás de uno de los personajes más inquietantes de la historia del cine. Dirigida por Febo Murnau, esta película muda es considerada un pilar fundamental del cine de terror. La escalofriante interpretación de Schreck como el vampiro conde Orlok dejó una profunda impresión en los espectadores. En la década de 1920, la técnica conocida como horse manning se convirtió en una forma popular de posar para fotos. En esta imagen, la ilusión de que la cabeza y el cuerpo están separados refleja un ingenioso sentido del humor de la época. Inspirada en la clásica historia de El jinete sin cabeza, esta técnica ofrece una ventana a la vida social de aquellos años. Con una simple ilusión, estas fotografías muestran cómo las personas usaban la fotografía como una forma de diversión. En 1953, esta imagen capturada en el bar Shanghai Reds en San Pedro refleja el carácter rudo y la cultura de los locales de la época. Cairo Mary, una famosa portera, expulsa con determinación a un cliente que rompió las reglas. En aquellos años, los encargados de mantener el orden en los bares no solo eran conocidos por su fuerza física, sino también por su autoridad.
Esta impactante imagen de 1938 documenta el momento en que se limpia un crucifijo frente a una iglesia. Dos mujeres, reflejando la ética laboral sencilla, pero dedicada de la época, limpian cuidadosamente un símbolo sagrado. Esta fotografía, tomada alrededor de 1925, combina la elegancia y el sentido del humor de la época en una sola imagen. La famosa actriz de cine Faye Webb posa con su ganso mascota, que lleva un llamativo par de gafas. Esta escena inusual refleja una cultura en el Hollywood de aquel entonces, donde los animales también formaban parte del mundo del espectáculo y se creaban momentos divertidos. Esta impactante imagen de la década de 1920 muestra una de las innovaciones agrícolas de la época. Los agricultores de lúpulo, parados sobre zancos, desarrollaron este método creativo para facilitar la cosecha, alcanzando las partes más altas de las plantas. En ese entonces, estas soluciones prácticas en la agricultura buscaban enfrentar condiciones difíciles y aprovechar eficientemente la mano de obra. Esta impactante fotografía, tomada en 1991 por Steven Meisel, fue parte del ensayo fotográfico Flesh Plus Fantasy de Madonna para la revista Rolling Stone. En la imagen, el estilista Andrew Richardson y un artista de circo ruso son retratados con una estética audaz que desafía las normas sociales de la época. Esta fotografía no solo representa la expresión individual, sino también un relato artístico que cuestiona temas de género e identidad. Con elegancia propia de la era eduardiana, esta mujer posa mientras escribe un mensaje ingenioso a su amante, desafiando valientemente las normas de la época. «Hola, chico, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿no lo parece?». Estas palabras no solo reflejan una expresión personal, sino también las huellas de un amor que desafía las tradiciones. Esta impactante fotografía, tomada en 1929 por Louis Fourer, captura el majestuoso juego de los rayos de sol dentro de la Grand Central Terminal de Nueva York. La luz que atraviesa las enormes ventanas se combina con la imponente arquitectura del terminal para ofrecer un espectáculo tanto visual como emocional. En aquella época, este paisaje era posible antes de que los rascacielos bloquearan la luz exterior. Esta fotografía tomada durante la Gran Depresión de los años 30 muestra el profundo impacto que la crisis económica tuvo en las vidas individuales. El hombre en la imagen anuncia sus habilidades y necesidades con un cartel que dice: «Conozco 3 oficios, hablo 3 idiomas, luché durante 3 años, tengo 3 hijos y llevo 3 meses sin trabajo, pero solo quiero un empleo». Estas palabras resumen de manera conmovedora las dificultades de la época. Esta fotografía, tomada en la década de 1920 en Budapest, en el Reino de Hungría, cuenta una historia que trasciende las normas sociales de su tiempo. Esta pareja lesbiana, posando con atuendos nupciales semi-drag, muestra una postura valiente en el contexto conservador de la época. Esta expresión no solo refleja que el amor y el compromiso no tienen límites, sino también la valentía de las personas para asumir sus identidades. Esta impactante imagen de 1899 muestra las extraordinarias habilidades de Annie Oakley. Reconocida mundialmente como una tiradora excepcional, Oakley desafió las normas sociales de su tiempo al disparar sobre su hombro, usando un espejo de mano para apuntar. Esta fotografía no solo destaca su destreza, sino también cómo las mujeres podían superar los roles tradicionales y sobresalir en sus campos. Esta impactante imagen de 1964 muestra a la ingeniera Karen Lidley trabajando con computadoras analógicas en la división espacial de General Dynamics. Durante la época dorada de la exploración espacial, cálculos complejos se realizaban con estas enormes máquinas. Karen Lidley representa el papel pionero de las mujeres en el ámbito de la tecnología y la ingeniería. Esta fotografía simboliza no solo el avance científico, sino también la contribución vital de las mujeres en estos desarrollos históricos. Esta fotografía inusual de 1914
convierte un recuerdo ordinario de la infancia en una historia fascinante. Un niño posa con orgullo junto a un cerdo peludo equipado con una silla de montar. Esta imagen revela los aspectos auténticos y sencillos de la vida rural de la época, al mismo tiempo que refleja el fuerte vínculo que los niños establecían con los animales.